Muy buenos días a todas y todos. Somos San y Ale, una pareja viajera que disfruta viajando y compartiendo nuestras experiencias para mostrar los lugares más hermosos de nuestro país. Continuando con la temática de nuestro video anterior, donde les mostramos los 5 mejores sitios para las vacaciones de 2023 desde la provincia de Buenos Aires hacia el norte, ahora nos vamos hacia el sur y les traemos los 5 mejores sitios de la Patagonia Argentina. Este ranking solo incluye sitios que nosotros visitamos y por supuesto hay muchos más, tanto en este video como en el anterior, que aún no conocimos, pero que seguramente conoceremos en un futuro próximo. Ahora sí, comenzamos. En el puesto número 5 se encuentra la ciudad del Calafate, en la provincia de Santa Cruz. Esta es la puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares, pero además de esto hay varios sitios turísticos para visitar, como por ejemplo el Parador y Hotel Histórico La Leona, que se encuentra a orillas del río del mismo nombre y fue declarado Monumento Histórico y Cultural de la provincia de Santa Cruz. Además, desde el Calafate se pueden realizar excursiones a El Chaltén. Este río fue nombrado así por una historia vivida por Francisco Pascasio Moreno, quien fue atacado por una puma hambrienta en el verano de 1877 cuando recorría estas tierras. También a orillas de este río se realizaron las ejecuciones de los peones de las estancias patagónicas en la huelga de 1922, retratado por la película La Patagonia Rebelde. Hay otro hecho histórico que transcurrió en este lugar, ya que el Parador La Leona tuvo como huéspedes casi un mes a los ladrones de banco norteamericanos Butch Cassidy y Sundance Kid en 1905, antes de cruzar la frontera y huir a Chile. La atracción principal de El Calafate es el Parque Nacional Los Glaciares, que comprende una superficie de 7.269 kilómetros cuadrados y entre sus glaciares se encuentra el Uppsala, el mayor de todos, con 50 kilómetros de largo y casi 10 kilómetros de ancho. Este parque nacional fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1981. El más famoso de todos los glaciares es el Perito Moreno, una impresionante masa de hielo de aproximadamente 250 kilómetros cuadrados. Para tomar dimensión de lo que estamos hablando, podemos compararla por ejemplo con la ciudad de Buenos Aires, que mide 203 kilómetros cuadrados, o sea un 20% menos. El Perito Moreno se encuentra en el brazo sur del lago Argentino, frente a la península de Magallanes, y tiene 50 kilómetros de largo y 4,5 kilómetros de ancho. La altura del frente es de 60 metros y la profundidad del hielo es de 170 metros. El acceso al glaciar se realiza a través de 5 pasarelas muy bien señalizadas y una de ellas, el Paseo Central, es apta para personas con movilidad reducida. Entre las actividades que se pueden realizar está el paseo por el lago Argentino, recorriendo el frente del glaciar hasta casi llegar al Canal de los Témpanos. También se realizan excursiones de trekking sobre el glaciar con guías, pero estas dependen de las condiciones climáticas. Puesto 4, ciudad de Puerto Madryn, en la provincia del Chubut. Este es un destino turístico muy especial para nosotros, ya que aquí tuvimos nuestro primer contacto con la Patagonia. Ubicada en el noreste de la provincia, a orillas del mar Argentino, es considerada la puerta de entrada a la península Valdés, que fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por UNESCO en 1999.
Esta hermosa ciudad nació como un asentamiento de colonos galeses en el año 1865, que posteriormente emigraron hacia tierras más fértiles. Actualmente tiene una población de 123.000 habitantes y se convirtió en un polo turístico de gran importancia durante todo el año. En verano, sus hermosas playas reciben a miles de bañistas y fanáticos de los deportes náuticos como canotaje, windsurf, motoesquí, entre muchos otros. Puerto Madryn está considerada la capital nacional del buceo debido a lo cristalino de sus aguas que permiten el paso de la luz solar hasta los 70 metros de profundidad. El muelle Luis Piedrabuena recibe la visita de muchos cruceros de todo el mundo que tienen como destino el sur de nuestro país. Haciendo base en esta ciudad se pueden realizar muchas excursiones imperdibles, como la visita a Península Valdés, donde se avistan ballena franca austral, pingüinos, delfines, elefantes marinos y diversas aves acuáticas. Otro destino muy requerido es la pingüinera de Punta Tombo, donde veremos la mayor colonia continental de pingüinos magallánicos del mundo. En esta excursión se realiza una caminata por un sendero señalizado que atraviesa la pingüinera hasta llegar al mar. En ese recorrido veremos miles de nidos y ejemplares en su hábitat natural. Muy cerca de Punta Tombo se encuentra la colonia galesa de Gaiman, ubicada a orillas del río Chubut y famosa por sus casas de té y por mantener las costumbres y cultura de sus antepasados galeses. Otro sitio de interés turístico es la visita a la ciudad de Trelew, donde encontrarán el Museo Paleontológico Egidio Ferulio, un lugar altamente recomendable por su gran valor científico. Este museo cuenta con salones con 600 metros cuadrados y allí se exhiben fósiles hallados en la Patagonia, entre ellos el titanosaurio, el animal terrestre más grande de toda la historia. Puesto 3. Ciudad de Esquel en la provincia del Chubut, ubicada en el noroeste en el departamento de Futaleufú, del cual es cabecera. Uno de los símbolos de esta ciudad es la trochita, el viejo expreso patagónico, un tren a vapor de trocha angosta que funciona como atracción turística entre las estaciones El Maitén, Esquel y Nahuel Pan. Las locomotoras que utiliza son Baldwin, de origen estadounidense, y Henschel, de origen alemán. Son muchísimos los atractivos turísticos de esta ciudad, comenzando con la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, que se encuentra a solo 4 kilómetros del centro de Esquel. Esta es un área de 1.100 hectáreas con bosques de cipreses, maitenes y pinos. Este lugar es el centro de los deportes al aire libre y de los paseos familiares. El camino para llegar a la laguna, que se encuentra a 200 metros por encima de la ciudad, es realmente precioso. Un camino de ripio serpenteante bordeado de árboles añejos que forman un túnel para ponernos a reparo del sol hasta que finalmente en el horizonte se muestra la laguna en todo su esplendor.
Pero sin dudas, el mayor atractivo de esta ciudad se encuentra en el Parque Nacional Los Alerces, una reserva protegida de 263.000 hectáreas que fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por UNESCO. En Villa Futalaufken está la intendencia y la administración de este parque, que a lo largo de su territorio posee los lagos Futalaufken, Verde, Kruger, Rivadavia, Menéndez, Amutú y Quimei y el río Arrayanes. Recorrer este parque es un regalo para los sentidos. Aquí encontraremos cascadas, pinturas rupestres, lagos, ríos, arroyos y bosques antiguos. La fauna y flora abundan en este verdadero paraíso. El bosque andino patagónico recibe casi 4.000 milímetros de lluvias anualmente y es el alerce o laguán la especie que mayor altura alcanza en Sudamérica, llegando a los 70 metros. Dentro de la reserva protegida hay alerces que tienen más de 4.000 años de antigüedad. Pero hay otras especies como el maitén, el ciprés de la cordillera, arrayanes y lengas. En cuanto a la fauna, estos bosques están poblados por carpinteros negros, cóndores, caburé, zorzales, aguiluchos y caranchos, entre otras aves. Un recorrido imperdible para apreciar este lugar en todo su esplendor es el cruce de la pasarela del río Arrayanes y caminar a la vera del río Menéndez entre la vegetación del bosque hasta llegar al mirador del glaciar Torrecillas. Hay muchos caminos para recorrer conociendo lagos y ríos, así que hay mucha variedad para elegir.